Iván, tranquilidad. hay dos aseveraciones muy contundentes del expresidente Uribe, que obviamente usted ya hoy ha anunciado que emprenderá acciones ante la Corte, pero quiero que digamos que se defienda aquí. Él dice, por ejemplo, Iván Cepeda compró testigos, y la segunda, Iván Cepeda es un senador de las FARC. ¿Qué le contesta usted a la gente sobre estas dos preguntas? Bueno, la primera se puede rápidamente resolver que, bueno, las dos, pero digo, la primera, empiezo por esa, que yo compré testigos. Bueno, la pregunta aquí, para no entrar en detalles y no violar la reserva sumarial, porque yo sí soy muy respetuoso de esos asuntos, es la siguiente. El senador Uribe dice que yo fui a comprar 10 testigos, pero resulta que yo no he llevado un solo testigo a la corte. Fíjate tú cómo es la cosa. Es decir, yo no he presentado ante la Corte Suprema de Justicia un solo testigo. Y entonces lo que resulta es que yo soy muy mal comprador. Porque si no pude ni siquiera comprar uno que fuera a testificar, pues ¿eso qué es? En cambio, él sí pudo llevar 20 testigos, ¿no? Entonces es evidente que aquí quien ha estado en la elaboración, en la presentación, en la recolección de testigos es él. Yo no he presentado testigos ante la corte y por supuesto que no he actuado de una manera ilegal ni ilícita. No hay una sola prueba que se pueda exhibir en esa materia. Así que esa es simplemente una acusación sin sustento. ¿Cuáles son los falsos testigos que he presentado ante la corte? Que nombre Uribe uno solo, que yo haya llevado a la corte para que lo interroguen y para que digan él y Santiago Uribe que son mis falsos testigos. Él dice que el señor Monsalve y el señor Sierra, pero esos no son testigos que presenté ante la corte, sino que presenté ante la fiscalía. Y Además, Monsalve ya había en el pasado, antes de que usted lo conociera, había atestiguado en Justicia y Paz esto mismo, ¿no, verdad? Claro, ¿por qué Monsalve recurre a mí? Y esto es importante dejarlo claro, porque él había testificado ante el fiscal 45 en Medellín, fiscal 45 de Justicia y Paz. Y el señor fiscal 45 tenía por propósito demostrar que el bloque Metro no había existido. Es decir, toda la tesis con la que trabajaba ese fiscal era demostrar que en San Roque, donde está la hacienda Guacharacas, no había existido un grupo paramilitar. Y por eso es que nunca le tomaron a él seriamente esa declaración que dio, y por eso es que no lo admitieron en Justicia y Paz, que ese es otro asunto que dice Uribe, que estos no eran paramilitares porque nunca los admitieron. Claro que no los admitieron, porque querían borrar, como hacen, de la historia de la investigación judicial al bloque Metro. Querían desaparecer. Entonces, por eso la Corte ordenó investigar al fiscal 45. Su nombre en este momento no lo recuerdo. Pero allí está en la primera providencia, en la primera sentencia de la Corte, una orden de compulsa de copias para investigar a este señor, porque no tramitó las declaraciones de Monsalve y Sierra. Bueno, Iván, y pero, sobre la acusación que siempre le han dicho que ahí voy para la Iván otra. es de las FARC, Iván es de las FARC. ¿Cómo desmentir eso? Pues nosotros lo sabemos, nosotros te conocemos, pero yo no quiero ser hoy las periodistas de anoche haciendo No, un juego acá, sino preguntando lo que la gente quiere saber. yo lo que puedo decir sobre eso es lo siguiente. Yo he tenido contactos con personas de las FARC en muchos momentos, pero todos han sido en el contexto de los procesos de paz. Yo fui facilitador del acuerdo que se logró en el año 2016 y fui muchas veces a La Habana. Es más, fui en el año 89-90 a hacer un trabajo para que ellos dieran el paso hacia la paz. Entonces, eso es cierto y yo puedo exhibir todas las justificaciones sobre ese tipo de contactos. Pero lo que no es cierto es que yo haya sido miembro de esa organización.
la mejor demostración de eso es que, a pesar de que Uribe me ha acusado en todas las circunstancias y en todos los debates de eso, nunca ha entablado una acción jurídica en contra mía. Entonces yo le pido, utilizo este canal que generosamente tú abres, Gustavo, para reiterarle mi invitación, mi exigencia en este caso, para que entable esa denuncia y exhiba qué pruebas tiene. Pero yo lo que creo es que no va a poder sino simplemente decir que en el computador del señor Raúl Reyes, las FARC decían que la movilización que hicimos las víctimas del Estado en el año 2008 podía ser una oportunidad para que ellos participaran. Pero eso es simplemente una afirmación vacía. Así Iván, que eso es falso y no hay cómo demostrarlo ni es cierto. hay un hecho, pues nosotros que te conocemos lo sabemos, no tengo duda, pero me gusta que se vayan despejando estas cosas frente a la gente, que es la que ha hecho confundir a muchos. Y es que a tu padre lo asesinan el 9 de agosto de 1994, siendo senador. Voy a llevarlo por hechos. ¿Qué estaba haciendo Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda, el día que lo mataron a tu papá? Yo iba el día en que lo mataron a la Universidad Javeriana. Yo era profesor de filosofía de la Universidad Javeriana y de la Facultad de Filosofía. Entonces ese día estaba preparándome para ir a dar mis clases y regularmente salía con él, pero ese día por circunstancias puntuales no salimos juntos en el carro de él, ¿no? Ese era el ¿Y itinerario. solías salir con él en el carro? Sí. ¿Había sí. podido fácilmente caer Eso fue ambos? una excepción, es decir, eso fue un asunto excepcional, porque era la norma. Todos los días, todos vivíamos en el suroccidente, allá en la entrada de Kennedy, de Ciudad Kennedy, en una urbanización que se llama Banderas, y ese día por una llamada que recibí no salí con él. Y entonces... Pero la idea era matarlos a los dos, tal vez, ¿o qué? No, yo tenía claro que a él lo iban a matar, eso lo sabíamos casi que con días y con horas, sabíamos que eso iba a ocurrir, es decir, ¿Y lo conversaban con él? ¿Lo conversaste con él? Pero no solamente lo conversábamos, sino que teníamos discusiones muy fuertes, porque yo era de la idea de que él debía salir del país. ¿Y él por qué no salió del país? Después de tanta presión, él lo que hizo fue viajar cuando fue elegido senador, porque él fue elegido en el mes de mayo, abril de 2000, ¿no? de 1994, y entonces, después de tanta presión que hicimos, la familia y los amigos y incluso la gente de la Unión Patriótica salió, pero fue a despedirse realmente, porque eso es lo que hizo de mi hermana, ¿no? Que vivía y vive en Grecia. Entonces él fue y se despidió de ella, realmente así. Era un viaje normal, pero todos sabíamos que era eso. Y cuando regresó, eso fue en julio, en los primeros días de agosto, vino la posesión del entonces presidente Ernesto Samper. El 8 de agosto vino a Colombia Fidel Castro y hubo una reunión en el Hotel Tequendama, lo recuerdo muy bien. Fidel pronunció ahí un discurso, pues era un hecho absolutamente impactante, era la primera vez que Fidel Castro venía a Colombia después del 9 de abril, y en esa reunión mi padre invitó, porque mi padre era un hombre que, contrario a lo que se dice, era un hombre que buscaba alianzas y puentes, invitó al senador Gerlain. Y entonces cuando conservador, iba a intervenir en la reunión con Fidel Castro, la gente lo abucheó. Ah, Gerlain. Mi padre, sí, mi padre intervino y dijo, no, pues un momento, que es muy importante que haya gente de otros partidos. Y Fidel Castro le dio la razón. Bueno, eso fue el 8 de agosto. El 9 de agosto, ya un día después de la posesión de Samper, hubo la reunión con Fidel Castro y el 9 de agosto mataron a mi padre. Pero ¿Cómo te llegó la noticia? Pues, yo creo que esto es una pregunta de cajón, pero ¿qué sentiste en ese instante? O sea, yo sé que estabas preparado, pero
Sí, Mierda, no, qué claro, vaina. eso fue muy impactante porque como recibí la llamada de que no tenía reunión y entonces yo me relajé, me volvieron a llamar de la Facultad de Filosofía y me dijeron que había un cambio y entonces que tenía que salir y tomé inmediatamente un bus ejecutivo y encontré la escena del crimen pues que acababa de ocurrir. Por supuesto, eso fue para mí un gran impacto, fue terrible. Dios